Muy buenos días. Vamos a ir admitiendo a todo el mundo y vamos a dejar que esto... espera un segundo para que esté todo el mundo fácilmente. Vale. Hola, buenos días. Muy buenas. Pero os voy a empezar a silenciar a todos otra vez porque si no, Vale. luego va a ser un problema y esto debería, en principio, estar todo el mundo silenciado. Ah, bueno, pero es que a mí me salía que lo de los cascos, que no, ni te oía ni nada, entonces tuve que ponerlo de marcando internet y se habrá quitado así. Son cosas de estas que voy a ir haciendo un segundo. Vale, ahora ya podemos empezar en un segundo. Voy a silenciar a todo el mundo. Esa es la otra. Vale, segundo. Admitir, Alberto, silenciar a todos y vuelvo a activar solo a Estefanía, ¿vale? Esta es la parte divertida del Zoom, que andas pudiendo poner... Vale, ahora ya, si me deja... Vale, ya tenemos, Estefanía, tú también tienes sonido. Y entonces, lo que vamos a hacer hoy, primero, gracias por volvernos a ver a unos cuantos. Es uno de los últimos webinars de esta temporada de confinamiento. Aunque a mí me gusta más la palabra confidepato que confinamiento, pero vamos, no son cosas diferentes. Pero bueno, hoy para mí es un placer tener a Estefanía, la doctora Estefanía Gómez Maya. Estefanía hizo higienista dental, posteriormente estudió odontología y terminó en la Universidad de Sevilla con premio de fin de carrera. Estudia poco la niña, la verdad. Y digo la niña porque es bastante más joven que yo, evidentemente. Junto con las doctoras Tirian y Ramírez, escribimos el año pasado una serie de cosas que están pendientes de publicar, pero este es un tema que creo que a mucha gente le interesa y entonces le he pedido que nos haga una presentación, ya que ella probablemente sea de las personas que más claro tiene lo que hay que hacer en la consulta dental con, con los pacientes celíacos o que no saben si tienen celiaquía, que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Yo ahora lo que voy a hacer es pedirle a Estefanía que comparta su pantalla y que nos vaya contando esto, de qué va, qué tenemos que hacer en la consulta dental. Por favor, Estefanía, comparte la pantalla y empiezas tú. Voy a compartir pantalla. Vale. ¿Veis toda la pantalla? Veíamos hasta una mascarilla y unos ojos, pero bueno. Mis ojos. Vale. ¿Veis todo bien así la pantalla? Sí, sí, y se te escucha bien. Todos, por favor, empezamos. Empieza cuando tú puedas directamente. Vale, pues evidentemente daros las gracias por todos aquellos que estáis aquí. Evidentemente sábado no es el mejor día, a las 12 de la mañana, en el cual dentro de poquito estaremos tomando una cerveza. Nos gustaría estar tomándonos afuera y no aquí, pero bueno, ya queda poco y espero haceros esto más ameno y muchas gracias de antemano. Hoy vamos a ver el paciente celíaco y su manejo odontológico. Como podemos ver, aquí tenemos un breve resumen de todo aquello que nosotros vamos a ver. Evidentemente vamos a ver un pequeño concepto de en qué consiste esta enfermedad celíaca. Evidentemente es una enfermedad que, como todos sabemos, anteriormente se tenía gran desconocimiento de ella, pero a día de hoy es una enfermedad que se va instaurando más en la actualidad y gracias a pacientes y padres y madres que orientan a los niños y llevan al niño a atención primaria a hacerse las pruebas, pues tiene mayor prevalencia. Posteriormente vamos a hablar de la importancia de la historia clínica y sus características de detención.
¿Por qué la importancia de la historia clínica? Porque evidentemente, como veremos posteriormente, muchos de estos pacientes pueden ser que sean detectados a nivel de clínica oral, de patología oral, y sean detectados, perdón, en nuestra clínica. Por lo cual, nosotros abogaremos por intentaré reflejar cómo podemos detectar en estos pacientes esas patologías que se asocian más a nivel oral y conjuntamente a nivel sistémico, y cómo orientarlos. Posteriormente, hemos dicho esas patologías orales asociadas que iremos desarrollando y cuáles son las más prevalentes, es decir, cuáles son las que nos harían tener en cierta parte de cautela por parte ya bien de nosotros o todo nuestro personal auxiliar, que es de gran ayuda en muchísima o en la mayor parte de la clínica, y nos haría sospechar sobre esta patología, ¿vale? Posteriormente, cómo diagnosticarla y la orientación finalmente hacia los pacientes. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas veces lo que no es fácil es transmitirle a los pacientes una cierta patología. Es decir, no es fácil decirle a un paciente que, ya hablando más a nivel extremo, que tiene cáncer oral o cómo poder transmitírselo y evidentemente no alertarlo, es decir, orientarlo de que debería hacerse ciertas pruebas, de que vamos a intentar ver su diagnóstico de presunción y si padece esta enfermedad, pero siempre llevándolo hacia la calma. ¿Y qué medidas odontológicas podemos llegar a tomar en este tipo de pacientes? Vale, pues comenzando, evidentemente, si no tenéis conocimiento de ello, que supongo que sí, porque es un concepto bastante expandido, la enfermedad celíaca, ¿en qué consiste? Pues es un trastorno autoinmune que a grosso modo lo que provoca es una inflamación crónica. ¿Dónde se refleja principalmente esa inflamación crónica, aunque sea a nivel sistémico? Pues a nivel de las microvellosidades intestinales, que son como ciertas prolongaciones en forma de guante, de dedo, que se encuentran en la mucosa gastrointestinal, a nivel del intestino delgado. Esta inflamación generalmente lo que provoca es una afectación y daño intestinal, provocando que la absorción de ciertas vitaminas o nutrientes que notamos durante nuestra alimentación no sean totalmente aportadas al sistema, por lo cual hay un desequilibrio en estos minerales y vitaminas. Evidentemente el gluten, generalmente todos sabemos que se encuentra, o si no lo sabéis yo lo reflejo, en los cereales. ¿Qué tipos de cereales? Ya bien sea en trigo, en avena, en cebada o en centeno. Pero, evidentemente, lo que muchos pacientes no saben es que cesan la dieta con gluten, dejan de tomar alimentos que ellos creen principalmente que son los que tienen gluten, y lo que no saben es que hay otros alimentos que suelen tener trazas de gluten. O si no son trazas, son evidentemente proteínas asociadas a ellas. ¿Cuáles son? Pues muchos de ellos son cosas tan básicas como puede ser alimentos azucarados, lo cual tienen muchísimo, en gran parte los procesados, gluten, y evidentemente alimentos, productos de higiene. Productos de higiene ya bien sea a nivel de champú para el cabello o incluso en pastas de dientes, por lo cual yo muchas veces a los pacientes que son celíacos les oriento sobre que intenten a la hora de comprar una pasta dentrífica, cuál sea aquella que no tiene trazas de gluten. Como hemos dicho, al ser un trastorno autoinmune, tiene una gran carga genética. Por lo tanto, ese carácter hereditario se puede heredar en un grado de 1 a 10 si principalmente tenemos un familiar de primer grado que lo padece, por lo cual muchas veces son incluso los padres o los hermanos los que la padecen y nos hacen orientar que posiblemente este paciente tenga esta patología y la desconozca. Con respecto a la enfermedad celíaca, la Federación de Celiaquías de España hace muchos trípticos y generalmente este lo vi bastante sencillo y bastante ilustrativo, en el cual nos orienta sobre posibles síntomas, pero hay que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque estos síntomas principalmente tienen una gran variabilidad. Es decir, hay desde afectaciones muy simples, ciertas náuseas, vómitos, cierta diarrea que se pueden asociar a otros problemas gastrointestinales que tenga el paciente o cualquier virus que pueda padecer en un momento, o incluso pérdida de peso, pérdida de apetito, o incluso síntomas más extremos como
en el caso de a nivel sanguíneo como anemias. En niños, principalmente, que es en los casos que más podremos detectar esta enfermedad, muy frecuentes son el retraso en el crecimiento, y son los propios padres los que nos orientan de que sus hijos han tenido cierto retraso, siempre han sido los más pequeños en clase, han tenido retraso a la hora de salir en los dientes, les preocupa que a cierta edad que todos los niños de su clase hayan evolucionado en parte de la dentición y ellos no. Entonces, esto nos puede entrar un poco en alerta. Y otro de los factores muy frecuentes en niños es la irritabilidad. Evidentemente, los niños pueden llegar a ser muy irritables por el hecho del factor de que son niños y, evidentemente, tienen una época o una etapa a nivel de adolescencia que es bastante susceptible, pero bueno, eso es como todo. Pero volviendo a esto, la gran variabilidad supone que a veces hay pacientes que no presentan sintomatología general, entonces la ausencia de esta sintomatología no nos debe orientar de decir este paciente es negativo con respecto a la enfermedad celíaca. Sería un gran error, es decir, puede ser que no presente sintomatología, que las afectaciones que presente sean solo a nivel oral y el paciente sea celíaco positivo. Con respecto al diagnóstico, pues el diagnóstico principalmente hay que tener una sospecha clínica sobre esta patología, en la cual ya sea bien por parte del internista o del médico de atención primaria, o evidentemente, como hemos dicho, en muchos casos suele ser el propio odontólogo, el propio dentista o el equipo odontológico el que la detecta. ¿Cómo diagnosticarlo? Pues hay diferentes medios en el cual podemos nombrar como pruebas serológicas, pruebas a nivel genética y pruebas a nivel de biopsia a nivel del intestino delgado. ¿Qué ocurre en estas pruebas de biopsia? Que hay que ser bastante cautelosos porque a veces se le orienta al paciente, se le dice que generalmente a nivel orientativo deberá de llevar una dieta sin gluten, pero ellos por su propia mano empiezan a evitar esa dieta o intentan inculcar esa dieta sin gluten. Entonces, muchas veces que ellos mismos instauren este tratamiento, si se van a hacer una prueba de biopsia, hay que orientarlos a que deben evitar el cese del gluten, es decir, que sigan con su dieta habitual porque el cese del gluten puede alterar estos resultados a nivel de la biopsia. Eso, y si me perdona, doctora Gómez, es algo que debemos siempre insistirle a los pacientes, que les quede claro que vayan a ver al médico y que sea el médico quien les haga el diagnóstico en las condiciones ideales. Pasa lo mismo con una persona con que sospechemos que tenga una diabetes de cualquier tipo u otras enfermedades, pero en esto es muy claro que si cambian la dieta, cuando le hagan las pruebas necesarias, no van a ser muy claras los resultados, y eso es bastante importante. Exacto, porque muchas veces ellos mismos suelen ser los que toman el tratamiento de su propia mano y evidentemente puede provocar alteraciones que den falsos negativos que a la larga provocarían daños que veremos a continuación. Como hemos dicho, la importancia de la historia clínica es fundamental. Todo el equipo odontológico debe estar implicado. Cierto es verdad que si todo aquel que sabemos que trabajamos en este ámbito, la enfermedad celíaca no es una patología que esté instaurada en nuestros requisitos de historial médica. Existan aquellas que son a nivel inmune, a nivel de diabetes, a nivel de hipertensión, coagulativo, son patologías más comunes. Sabemos que tienen gran repercusión a nivel oral o gran afectación y pueden implicar en tratamientos odontológicos, pero esta, evidentemente, se tiene un conocimiento, por lo cual no se tiene en cuenta. ¿Qué debemos hacer? Intentar aportar esta patología a nivel de historia clínica. ¿Con qué? Tanto con la posterior que nosotros vamos a ver en exploraciones de patologías orales asociadas o con asociación de sintomatología, siempre con un criterio de sospecha, como hemos ido recalcando, ¿vale? Entonces, ¿qué nosotros nos haría sospechar sobre esta patología y cómo implantarla en nuestra historia clínica? Principalmente yo os orientaría, os aconsejaría que la implantáramos en el apartado de antecedentes familiares. Hemos dicho que tiene una gran repercusión a nivel familiar y lo cual hace que aumente la susceptibilidad. Entonces, nosotros intentamos recalcar e implantarla y preguntar sobre diferentes hábitos que veremos a continuación que están relacionados a nivel familiar. Evidentemente, esto habrá que reforzarlo
A nivel de exploración, posteriormente, cuando nosotros veamos al paciente, le hagamos nuestras exploraciones y la complementemos, evidentemente, cuando tengamos una cierta sospecha, con sintomatologías típicas a nivel general. Como hemos dicho, esto presenta gran variabilidad. A nivel gástrico, ¿qué puede presentar? ¿Cuáles son las más frecuentes? Como hemos comentado anteriormente, ese dolor abdominal que refiere el paciente que no cesa, esa diarrea que evidentemente no se ha visto que está asociada a ningún proceso vírico ni ningún proceso gastrointestinal de otro motivo, y esa pérdida de peso sin ninguna razón. Con respecto a síntomas atípicos, pues suelen ser muy frecuentes. Puede ser que el paciente no presente a nivel digestivo ninguna sintomatología y presente cierta infertilidad, osteoporosis, y principalmente la que yo recalcaría es la anemia. Muchas veces hay anemias que se asocian a otra patología sistémica, pero otras se nos escapan de la mano, son un poco idiopáticas y no sabemos dónde procede. Pues probablemente la podamos encasillar en este tipo de patología. En niños, primordial, lo que hemos dicho, ese retraso en el crecimiento que provoca luego retrasos a nivel oral de erupciones y de alteraciones de la oclusión en muchos casos, y esos defectos del esmalte, lo cual debemos de tenerlo en cuenta porque ese defecto de esmalte es una de las principales características que a nivel oral podemos encontrar. Como hemos dicho, puede ser que no presente ninguna de las sintomatologías a nivel sistémico, a nivel oral, pero es muy, muy frecuente que en algún periodo de esta enfermedad el paciente presente lo que es conocido como una dermatitis herpetiforme. ¿En qué consiste? Esto es una erupción cutánea que aparece en piel, unas lesiones pequeñitas, unas vesiculitas en toda la piel. El paciente refiere que suele ser de curso crónico, es decir, evidentemente no te dice no es de curso crónico porque se le escapa de sus términos, pero ellos te suelen decir, me aparece constantemente, tiene periodos en los que aparece y desaparece, es decir, va con periodos de activación. ¿Qué haríamos para diagnosticarlo? Una biopsia, pero siempre, como hemos comentado, orientando al paciente sin el cese de la dieta sin gluten. Por lo cual, lo que yo quiero llegar en esta diapositiva es a la importancia de, ¿es primordial esa detención temprana? Pues sí, es primordial, e incluso muchas veces, antes que el médico de atención primaria, puede ser que sea el odontólogo y el equipo odontológico el que haga esa detención temprana, por lo cual deberíamos de intentar instaurar esta patología a nivel de nuestro cuestionario de historia clínica. ¿Qué efectos a largo plazo puede tener este tipo de patología? Puede tener principalmente, como hemos visto, anemia, incluso síndrome de Down. Pueden ser que incluso mujeres jóvenes que se quedan embarazadas desconocen que tienen esta enfermedad y luego tienen hijos o descendencia con esta patología, con este síndrome de Down, y no tienen ninguna herencia en la cual puedan asociar este síndrome de Down, en lo cual podríamos orientarnos en ella. Esa artritis idiopática juvenil que no sabemos de dónde procede, neuropatías periféricas, el síndrome de Sjögren, que es fundamental, sobre todo en pacientes mayores que no saben de dónde proceden, y sin lugar a dudas la diabetes tipo 1 podría ser la de mayor enfermedad autoinmune que se asocie a largo plazo en esta enfermedad. Con respecto a otro ámbito que hemos dicho, primordial, una vez que pasamos a la historia clínica, que hemos hecho un cierto screening, porque evidentemente hay que hacer un screening, pero no con la historia clínica solo decimos tenemos el diagnóstico, evidentemente no. Nosotros tenemos ciertas sospechas que luego reforzaremos conjuntamente con esa patología oral asociada. ¿Qué signos podemos encontrar? Pues desde a nivel de esmalte se encuentran alteraciones en el desarrollo, como hemos visto. Estas alteraciones en el desarrollo pueden provocar defectos a nivel de erupción que provocan retraso, inclusiones dentarias y posteriormente unos grandes defectos oclusales que requerirían un tratamiento multidisciplinar de estos pacientes, ¿vale? Primordial, esos defectos de esmalte que posteriormente pasaremos a determinar. A nivel de tejidos blandos, aftas recurrentes, son muy, muy, muy comunes, y posteriormente hablaremos de la asociación de la caries y la enfermedad periodontal y otra patología como es el síndrome de Sjögren o el síndrome de boca seca, es decir, afectación a nivel de las glándulas salivares. A recalcar que quiero en esta diapositiva que se quedéis defectos del esmalte y aftas recurrentes. Generalmente suelen aparecer o bien separadas
o conjuntamente, pero principalmente son las patologías que más se suelen dar en estos pacientes. Defectos del esmalte, como hemos comentado, otros artículos nos comentan defectos en el esmalte, esa patología en la erupción dental, esas aftas recurrentes, pero a nivel de mucosa refieren otras patologías como son la quelosis, el líquen planoral y la glositis atrófica. ¿Qué importancia le debemos de dar a estas patologías? Principalmente esa afectación autoinmune que es el líquen planoral, la cual, como todos sabemos, son unas lesiones que pueden llegar a ser precancerosas y evidentemente a largo plazo podrían determinar una afectación cancerosa, por lo cual debemos tener una actitud bastante expectante y vigilativa, bueno, en el hecho de, no vigilativa no es la palabra, sino el hecho de vigilar bastante a estos pacientes y instaurarles el hecho de bastante ir al dentista. Con respecto a una de ellas que hemos dicho que es la primordial, defectos de esmalte y aftas recurrentes. Con respecto a defectos de esmalte, se ha visto que hay cierta controversia en la asociación, pero sí que es verdad que esta asociación se suele explicar por los síndromes de malabsorción. ¿Por qué? Evidentemente, durante la odontogénesis hay una regulación de los niveles de calcio y fósforo. Si nosotros tenemos un defecto y un déficit en la absorción de este tipo de vitaminas o nutrientes, evidentemente a nivel odontológico habrá un retraso o una afectación en el desarrollo de la odontogénesis. Por lo cual, en niños menores de 7 años, los cuales principalmente son los que vamos a encontrar estas afectaciones, cuando conllevan a la erupción de dientes permanentes, son cuando aparecen estas sintomatologías. ¿Cómo suelen aparecer? Principalmente es algo muy característico, suelen ser simétricas y cronológicas los 4 cuadrantes, es decir, suelen aparecer con un patrón simétrico. Si aparecen en el primer cuadrante, generalmente suelen aparecer también en el segundo. Y dientes que principalmente se afectan en incisivos y molares, ¿vale? Sí que es verdad que evidentemente estos defectos han sido clasificados anteriormente hace muchísimo tiempo. Con respecto a defectos del esmalte, Eni y colaboradores en 1990 ya hizo una clasificación donde la distribuyó en 4 grados. Vamos desde menor a mayor. En el grado 0 no tenemos ningún defecto, evidentemente. En el grado 1 tenemos defectos sobre todo pigmentarios, es decir, esas manchas con los cafés, esas manchas blancas que determinan un límite muy, muy, muy claro entre esa opacidad y el resto del diente, pero principalmente no hay defectos en la estructura del esmalte. Las principales características son a nivel pigmentaria. En el grado 2 son defectos estructurales, ya empiezan a haber una cierta rugosidad de ese esmalte, pueden haber ciertos surcos suaves a nivel horizontales o una especie de lesiones como en pocitos, lesiones circulares que rodean a todo el esmalte y se pueden acompañar en cierta parte de estas opacidades, pero no son tan llamativas estas opacidades, ¿vale? Con respecto al grado 3, evidentemente esto va evolucionando y los defectos estructurales se hacen muchísimo más evidentes. ¿Por qué? Porque este esmalte es más rugoso, este esmalte en la mayoría o en muchas partes ya produce o provoca esta degradación del esmalte con defectos donde se expone totalmente la dentina y evidentemente no será el mismo tratamiento y la actitud terapéutica en un grado 1 que en un grado 3. Posteriormente, la evolución da lugar a un grado 4, donde en este caso es el grado extremo. Hay cambios a nivel estructural muy llamativos. Suelen ser las cúspides invertidas, donde hay un color de estas tinciones son generalmente muy, muy, muy marrones, ¿vale? Y la alteración es bastante visible. En este caso quería aparecer generalmente en los 2 extremos, en este caso es un paciente menor, en el cual vemos como, lo podríamos clasificar como un grado 1. Vemos como esos defectos en el incisivo en el 4.1, esos defectos en el 4.2 también se puede apreciar, en el 3.3, en el 2.1, perdón. Principalmente en el 4.2 se aprecia esos defectos de coloración, esas manchas de color.
café, esas manchas color blancas, que están muy bien delimitadas, pero no tienen defectos a nivel de estructural. Evidentemente, en ese caso, yo tomaría por una actitud bastante expectante y preventiva, es decir, estéticamente al paciente es una zona que estéticamente a nivel inferior puede ser que no le influya mucho y son pacientes menores y yo siempre les instauro en que sus hábitos de higiene deben ser muy constantes, aunque ya vemos cierta inflamación por parte del paciente y un poco de acúmulo de placa en este caso a nivel inferior. Y sobre todo, hábitos de higiene y posteriormente, cuando se hace esas higienes en clínica, aplicación de flúor tópico. ¿Por qué? Porque estas lesiones son, como todos sabemos, son más propensas a aparición de caries. Con respecto a la imagen de la derecha, como podemos ver, son defectos totalmente extremos. Hemos comentado esos defectos tipo cuadro donde hay una gran destrucción. Incluso en este caso ya no hablamos de cúspides invertidas, sino evidentemente esa cúspide ha desaparecido. Evidentemente aquí no vamos a tomar una actitud, o yo no tomaría una actitud expectante, porque probablemente este paciente, como todos podemos llegar a pensar, ni presenta oclusión y evidentemente hay alteración en ese tejido, por lo cual es muchísimo más propenso y puede dar patología a nivel de dolor por esa exposición de dentina. Entonces yo abogaría por una actitud más terapéutica, más orientada a las restauraciones, ya bien sea por composite o por cerámica. Debido a la destrucción, yo abogaría más en este caso a una restauración tipo incrustación. En este caso es otro caso clínico en el cual vemos cómo se recalca esa simetría, es decir, se afectan los dos incisivos, afectan por sinergia. Evidentemente hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. ¿Cuáles otras patologías pueden dar defectos de esmalte? Evidentemente la melogénesis imperfecta, pero ¿qué nos hace descartar ese caso? Que la melogénesis imperfecta se suele dar a nivel general. Entonces ahí nosotros la descartaríamos. Otros procesos que generarían defectos de esmalte son infecciones a nivel local o infecciones a nivel sistémico que ha padecido el niño y evidentemente el paciente o el padre te lo transmite y un trauma que ha tenido. Entonces, podrías abogar a que esa infección por continuidad ha sido desde el diente de leche, el diente temporal, hacia el diente continuo. O incluso fluorosis, en el caso de descartar en los grados 1. En este caso es un grado 2, donde vemos ese esmalte poroso y esas ciertas manchas blanquecinas. Igualmente, en este lo podríamos clasificar en un grado 3, en el cual ya esa porosidad hace que se pierda parte de la estructura dental e incluso en un mismo paciente nos podemos encontrar varios grados. Podemos encontrar incluso en este paciente, ¿vale? En el cual incluso a nivel anterior podríamos abogar por una clase 3 donde esas pigmentaciones, aunque sean pigmentaciones, son muy claras, muy definidas, muy determinadas. Entonces, una clase 3 a nivel anterior y una clase 4 a nivel posterior. Evidentemente hay que esperar el crecimiento del paciente, la erupción completa de toda la arcada y después abogar por si es necesario o si el paciente demanda restauraciones estéticas a nivel anterior y a nivel posterior. En este caso, incluso yo en ese molar de la izquierda superior, en la foto superior de la izquierda, yo abogaría por una actitud más expectante, mientras que en el de la derecha sí haría yo un tratamiento restaurador, evidentemente sobre todo para armonizar esa oclusión que se verá alterada. Otro de las grandes patologías que hemos comentado, principalmente las aftas orales. Evidentemente las aftas orales, como todos sabemos, son muy inespecíficas, entonces puede ser que se deban a otra patología. Por lo tanto, hay que hacer un gran diagnóstico diferencial, pero hay aftas idiopáticas que no sabemos de dónde procede y la podríamos encasillar, como hemos comentado anteriormente, en este caso. Las aftas orales, como sabemos, suelen curar en torno a 7-14 días, desaparecen por sí solas, pero a veces el paciente refiere gran sintomatología dolorosa, le molesta, le provoca incomodidad a la hora de comer, irritabilidad. Nosotros podemos darle unas ciertas recomendaciones orales, en las cuales yo siempre le digo el hecho de enjuagues de agua con sal, evidentemente escuece, como todo, cuando vamos a la playa y tenemos una herida, todo nos escuece, pero sí que es verdad que cicatrizan bastante bien.
Agua con bicarbonato van genial, ¿por qué? Regulan ese pH y evitan sobreinfecciones sobre esas lesiones. Evidentemente no te van a curar la lesión, pero evitan que vayan a más. Y incluso podemos ya a nivel farmacológico orientarnos sobre diferentes bioadhesivos o aplicaciones tópicas como el Aftacler, que vienen muy bien para este tipo de lesiones. Siguiendo con las asociaciones, la enfermedad celíaca hemos dicho que puede tener asociación con respecto a la carie y la enfermedad periodontal. Vamos a proceder con respecto a la carie. Sí que es verdad que la literatura no está muy contrastada. No está muy contrastada porque hay bastantes corrientes. Generalmente se separan en dos corrientes. Una que determina que ellos dicen que hay menor prevalencia de caries en pacientes celíacos porque ellos abogan por la actitud, porque tienen unos correctos hábitos dietéticos. Esto se vio en un estudio en el que hicieron un grupo control y un grupo de enfermedad. En el grupo control se determinó que evidentemente tomaban muchísimos más azúcares. ¿Por qué? Porque en los azúcares hay una proteína derivada del gluten, que es la gliadina, la cual, evidentemente, si un paciente es conocedor de que tiene enfermedad celíaca, evidentemente evita este tipo de gluten. Por lo tanto, pacientes que del grupo control abogaban más por una dieta azucarada, mientras que los pacientes celíacos no. Evidentemente, los resultados ahí iban a salir a favor de menor prevalencia. Por otra parte, otra corriente que determinaba mayor prevalencia. ¿Por qué? Porque existen factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Como hemos comentado, esos defectos de esmalte que hacen más propenso a la carie. E igualmente, esa serostomía, esa disminución de la salivación. Todos sabemos que la saliva tiene un efecto buffer, ya bien sea y un efecto protector, ya sea a nivel de caries o a nivel de enfermedad periodontal, y lo cual esa ausencia de saliva y capacidad buffer y de hidratación provocaría mayor riesgo a caries. De todos modos, evidentemente la evidencia no nos dice que sean menor o mayor, no apoya ninguna de las dos porque hace falta estudios mayores a largo plazo. Seguido a esto, ¿qué vemos? Los niveles de asociación con respecto a la enfermedad periodontal. Con respecto a la enfermedad periodontal, sabemos que la evidencia es bastante baja. Como todos sabemos, la enfermedad periodontal tiene un carácter microbiológico, es decir, está iniciada principalmente por una disbiosis que se produce una alteración de la microbiología a nivel oral. Pero no, principalmente esta es la que la inicia, pero no es la causante. Es decir, esta la puede iniciar, pero existen factores de riesgo o factores ambientales que hacen que el paciente sea muchísimo más susceptible, entre los cuales entran el tabaco, el consumo de alcohol, esos hábitos de higiene defectuosos que evidentemente afectarían tanto a enfermedad periodontal como hemos comentado en caries, o enfermedades sistémicas que producen un proceso inflamatorio crónico o un proceso inmunológico, como puede ser la diabetes, la artritis reumatoide, o en el caso de nuevos estudios que están corroborando la asociación con defectos o patologías cardiovasculares. Con lo cual, signos y síntomas que nos encontraríamos en esta enfermedad periodontal: esa inflamación, ese sangrado gingival, el aumento, como sabemos, de la profundidad de sondaje, lo que conllevaría que se ha producido una pérdida de inserción, es decir, una pérdida ósea, esa secreción purulenta a nivel del surco, recesiones gingivales, ese mal aliento. Cierto es que el mal aliento puede ser que sea debido a esta enfermedad periodontal o incluso en casos de pacientes que tenían serostomía. Puede ser que ese mal aliento el paciente te lo refiera y no presente enfermedad periodontal, pero sea debido a esa serostomía. Seguidamente a la enfermedad periodontal, esa movilidad dental y el dolor que conlleva a la masticación esa movilidad dental. Con respecto a la enfermedad celíaca, sabemos y hemos comentado, es una enfermedad autoinmune que produce una inflamación crónica. Esa inflamación crónica y esa enfermedad autoinmune se puede asociar a otros procesos inflamatorios o inmunológicos que conllevarían a ser factores de riesgo a la inflamación de la enfermedad periodontal. Por lo tanto, ¿qué abogaríamos y qué podríamos llegar a pensar? Es que esa enfermedad celíaca, esa inflamación, se podría aumentar y corroborar que el paciente sea más susceptible a enfermedad periodontal y la provoque. Pero evidentemente
aunque se hayan hecho estudios en Estados Unidos en el cual se dice que una periodontitis en grado moderada o grave en pacientes celíacos o bien en pacientes no celíacos, en el caso de celíacos es de un 40% y no celíaco de un 0,74%, aunque haya una gran diferencia, no hay estudios que avalen bastante esta asociación, por lo tanto, no podemos determinarnos de ello. Cierto es que también se ha visto que si el paciente es conocedor de esta enfermedad celíaca, puede ser que incluso sea probable la presencia de una disminución de la profundidad de sondaje. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un control, va muchísimo más al dentista y hay un control seguido de esta enfermedad periodontal. Por lo tanto, esas profundidades de sondaje se encuentran disminuidas y en los estudios poco suelen hablar de esa pérdida de inserción. Otra de las patologías que hemos comentado es la serostomía. Igual, con respecto a la serostomía, sí me gustaría recalcar que es una de las menos estudiadas, de las que menos se tiene constancia, por lo cual, evidentemente, si en caso de caries, enfermedad periodontal, se necesitaban estudios a largo plazo ya a nivel de serostomía, se necesitan muchísimos más estudios que la asocien. Pero sí que es verdad que igualmente hay dos corrientes. Una en el cual en 2017 hay un artículo en el cual Tony Van Gils y colaboradores determinaron que la presencia de serostomía, es decir, la prevalencia, se veía bastante aumentada en estos pacientes celíacos. ¿Por qué explicaban ellos esta asociación? Evidentemente la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y el síndrome de Sjögren es otra enfermedad autoinmune. Y como hemos comentado, a largo plazo puede ser que esta enfermedad celíaca determine o derive en un síndrome de Sjögren, por lo cual esta serostomía sería explicada. Sí que es verdad que yo vuelvo a recalcar que se ha visto que aunque en estos pacientes celíacos asociados al síndrome de Sjögren tengan una dieta libre en gluten, puede ser que esa dieta en gluten no mejore esa serostomía. Por lo tanto, el cese de la dieta sin gluten no evitaría esas molestias o ese síntoma clínico. Con respecto a otra corriente que va totalmente contradictoria a ello, artículos como el de Steyer y Akar determinaban que no hay diferencia con respecto al pH, la capacidad de taponamiento o el flujo salival, por lo cual ellos ven que no hay relevancia y ninguna diferencia estadísticamente significativa. Pero a pesar de todo, estas dos corrientes que están constantemente chocando, se aboga porque esta enfermedad celíaca provoca una disminución del flujo salival, una afectación a nivel de glándulas salivales, es decir, sobre todo a nivel de grandes glándulas salivales como la parótida, y evidentemente una serostomía. En este caso es una paciente, ¿vale?, de clínica en el cual se puede apreciar que es una paciente que tiene bastante sequedad oral. La paciente venía por el hecho de que a nivel del labio superior ella presentaba muchas molestias. Es una paciente que, aunque no se tenga aquí la foto, presentaba bastante vestibulización de los dientes del sector anterior superior. Y la paciente nos remitía que, aunque cuando acudió a clínica no presentaba sintomatología, ella apreciaba que constantemente tenía una sensación de quemazón que le imposibilitaba hablar e incluso a comer. Evidentemente, cuando vino a clínica se apreció esa gran sequedad bucal y que es característico tanto en una foto como en la izquierda como en la de la derecha. Esas lesiones reticuladas que son características del líquen plano oral. Como hemos dicho, estos pacientes suelen tener líquen plano oral. Y otra característica que os va a determinar mucho que se trata de un líquen plano oral, esas lesiones en mancha de color de café son muy características, es decir, ese aspecto reticulado. Evidentemente, en estas lesiones reticuladas hay que tener una actitud expectante, vigilancia y poco más, y revisiones muy constantes. Solo se suele actuar en casos de líquen planos orales erosivos, ¿vale? Posteriormente, la paciente le dimos revisión en 2 meses para ver cómo mejoraba, le dimos instrucciones de tratamiento de esa serostomía, que posteriormente recalcaremos qué recomendaciones se le da al paciente, pero el paciente acudió mucho antes, porque aparte de darle una cita en 2 meses, le dijimos que en caso de presentar
algún brote, que acudiera sin ningún problema, que queríamos ver qué patología presentaba. Posteriormente, a la semana, apareció con estas lesiones que le imposibilitaban comer. Vemos esa lesión eritematosa, la encía totalmente roja, las lesiones, unas pápulas pequeñitas que posteriormente con el roce generarían esas aftas, con lo cual en esta paciente ya no solo le dimos instrucciones de serostomía, de hidratación, sino que también se le orientó para esa terapia dolorosa acetonio de triamcinolona, que es un corticosteroide tópico que se suele utilizar al 0,1%, ¿vale? Y se le dio en forma de Orabase. La forma de presentación era en Orabase y se le dijo a la paciente que las instrucciones de aplicación eran 3 veces al día, ¿vale? En un periodo de 15 minutos, es decir, la paciente le instruimos que se debía de colocar la pomada, dejarla aplicar durante 15 minutos y posteriormente, evidentemente sin tomar ningún tipo de líquido ni ningún tipo de alimentación, y posteriormente darle unos enjuagues con bicarbonato, es decir, para eliminar el exceso de ese Orabase. Y actualmente pues, la paciente está bastante bien y lo va controlando. Sí recalcar que en pacientes con tratamientos de corticoides tópicos, si ya sabemos que los sistémicos hay que retirarlo de manera paulativa, en este caso es igual. Se le dijo 3 veces al día durante, creo que fueron 2 semanas, luego posteriormente a la semana siguiente se le bajó a 2 semanas y en la última semana, creo que fue la 4ª semana, se le fue aplicando un día sí, un día no. ¿Para qué? Para evitar efectos rebotes del corticoide. ¿Qué pruebas complementarias nosotros podemos implantar y tratamientos en pacientes con serostomía? Lo cual le dificulta en muchos casos, ya no es a nivel solo de incomodidad o a nivel funcional, de eglución, masticatorio, es a nivel de incluso restaurador. Son pacientes que al disminuir el flujo salival, pacientes muchos que han perdido dientes, que son más propensos a caries, que enfermedad periodontal, que han conllevado a la pérdida dental y por lo tanto conllevan a que tengan tratamientos de prótesis removibles. Las prótesis removibles se desajustan constantemente, generan esa sequedad y el roce, esa úlcera por decúbito, por lo cual los pacientes muchas veces demandan un tratamiento que evidentemente no está muy instaurado, aunque intentemos dárselo lo mejor posible. Con respecto a las pruebas complementarias, pues se determina mediante una sociolometría, ¿vale? Esta que no nos determina, es muy fácil. Cogemos una pipeta, ¿vale? En el cual un tubo, con sus mediciones vamos viendo el flujo salival. ¿Cuál se mide? Tanto flujo salival sin estimulación como estimulación. Sin estimulación, el paciente durante 5 minutos, yo le digo que va echando saliva, ¿vale? Que vaya echando toda la saliva que va segregando, la echamos. Y posteriormente le damos un chicle de parafina, ¿vale? Que la mastique y durante otros 5 minutos se va midiendo. Evidentemente después se convierte en una regla de 3 en minutos y valores de menos de 0,5 sin estimulación o menos de 2 estimuladas podrían determinar esa hiposalivación y por lo tanto orientarnos hacia esa síndrome de Sjögren. Con respecto a recomendaciones orales, yo siempre les recomiendo que evidentemente el paciente beba mucha agua. Son los típicos pacientes que siempre vienen con la botellita de agua en la mano. No, yo se los digo, no me bebáis mucha cantidad, sino pequeñas proporciones de agua muy repetidas veces, ¿vale? Porque eso es lo que yo no quiero es que beba mucha agua, sino que se hidrate mucho la mucosa. Posteriormente, si el paciente ve que no hay mejora, hay sustitutos salivales como el bucalzone o a nivel de tópico, como si fueran bioadhesivos, el serostón o el degún hidral, en el cual podemos ver que yo les oriento. Esta principalmente, como son más adhesivas, son más pegajosas, que se la coloquen por la noche. Por la noche se reduce muchísimo el flujo salival, lo cual ellos se lo apliquen en la mucosa y a la mañana siguiente, si quedan restos de este bioadhesivo, un enjuague con agua bicarbonatada viene bastante bien. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, regula ese pH y evita sobreinfecciones, sobre posibles lesiones que presenta el paciente. Y generalmente no hay muchos estudios de esto, pero muchos pacientes ya referían que han incorporado a su alimentación alimentos con chía y
ellos comentan que le va bastante bien, lo cual yo he ido instaurando y recomendando a pacientes que a lo mejor no aportaban esta alimentación en su vida diaria. Por lo tanto, finalmente, ¿qué podemos determinar? Que no hay un consenso de cuál es el motivo o cuál es el mecanismo que provoca estas alteraciones orales, pero sí que es verdad que hay una asociación. ¿Una asociación de qué? De esas malabsorción de vitaminas que hace que no haya un organismo generalmente regularizado y un organismo con unas vitaminas necesarias, un sistema inmunitario deficiente añadido a esa dieta inadecuada, hace que aparezcan estos signos orales. Estos signos orales, incluso más concretamente los defectos de esmalte, ha habido estudios como el de Mariani y colaboradores que han determinado que además de esta asociación de mala absorción, sistema inmune y dieta inadecuada, hay una parte genética. ¿Por qué? Porque esa parte genética se ha visto un alelo, que es el HLA-DR3, más concretamente el locus DQ2, en el cual el paciente presenta en defectos de esmalte la asociación de este alelo y este locus, y igualmente este es un alelo antigénico que está presente y se ha estudiado en pacientes con enfermedad celíaca. Por lo tanto, principalmente, ¿qué es lo que nos preocupa a estos pacientes? Como hemos ido recalcando, el diagnóstico primordial, la historia clínica. Principalmente hemos dicho que instauramos esa historia clínica, indagamos en el paciente, le agregamos a posibles afectaciones familiares, el aumento de esa agregación familiar de primero o segundo grado que aumenta la susceptibilidad de esta enfermedad. Una vez que la historia clínica la hemos preguntado, lo hemos indagado, posibilidad de diagnóstico con esos defectos a nivel oral. ¿Qué defectos? Principalmente hemos comentado, aunque haya presencia de caries, enfermedad periodontal o esa serostomía principalmente, defectos orales y aftas bucales recurrentes son los que pueden aparecer, como hemos dicho, de manera individual o de manera sinérgica. Posteriormente, cuando empezamos a tener cierta sospecha, ¿qué decimos? Hay signos a nivel sistémico que la asocien, es decir, hay diarrea a nivel gastrointestinal, a nivel de otros órganos. ¿Puede ser que se asocie con los que hemos visto? Pues serían puntos positivos a esa sospecha. Y si ya nos vamos a enfermedades autoinmunes asociadas, como la diabetes o la tiroiditis, como hemos dicho, generalmente nos terminan de reforzar esta sospecha. Cierto es que, como hemos comentado, la ausencia de signos no determina la inexistencia de esta enfermedad, por lo cual hay que ser bastante cautelosos, porque puede ser que solo se den o que se den todos los síntomas a nivel oral, sistémico, o incluso que no se den ninguno y solo se den a nivel oral. Por lo cual, ante sospecha, evidentemente hay que saber transmitírselo a los pacientes, decirle, inculcarle que puede ser que haya sospecha de esta patología, y que nosotros, bajo prescripción médica, vamos a poner en concordancia y coordinados con el médico de atención primaria para que se realice una prueba de detención. Principalmente la más usada es la prueba de anticuerpos, IgA. ¿Y en qué consiste? Se mide el nivel de inmunoglobulina A en sangre, en suero principalmente, y se determina porque en pacientes celíacos el nivel de IgA se encuentra bastante reducido, por lo cual la disminución de esta inmunoglobulina daría el positivo de esta enfermedad. ¿Por qué el diagnóstico precoz? Porque probablemente, como todas las enfermedades a nivel oral o a nivel sistémica, una detección precoz hace que disminuya probablemente las repercusiones a largo plazo, es decir, esas repercusiones a nivel autoinmune o enfermedades que se pueden desarrollar, como hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Finalmente, evidentemente yo, a modo resumen, ¿cómo prevenir estos efectos de celiaquía? Principalmente una higiene oral muy minuciosa, instaurar, motivar al paciente. Hay más de un perio por allí y los perios saben que esa es la base de la periodoncia, la motivación del paciente, los hábitos higiénicos, cómo instruirle. Evidentemente lo vimos con Sonia, aquellos que lo visteis, los diferentes instrumentos, el arsenal de instrumentación que tenemos y la desconocemos, por la cual tenemos que instruir al paciente y orientarles sobre cómo hacerlo, cuándo
y, por lo tanto, decirle que la visita al odontólogo es primordial. Cierto es que, evidentemente, más con la crisis que se viene, no todo el mundo se lo puede permitir, pero es cierto que mejor, yo siempre hay un refrán que es mejor prevenir que curar. Y por lo tanto, si nosotros prevenimos, evitamos bastantes patologías y repercusiones a largo plazo. Y lo cual se orienta, ellos ya saben, y si no lo saben, son pacientes que aún desconocen su positivo, la alimentación sin gluten. Pero evidentemente recalcando que esa alimentación sin gluten no se debe de llevar a cabo cuando se va a realizar la biopsia, porque si no, generaría esos falsos negativos. Y a modo de resumen, he querido poner un algoritmo, ¿vale? Con respecto a los pacientes, a la actuación que nosotros tendríamos en la clínica. Principalmente paciente de primera visita, hemos dicho esa historia clínica, las patologías asociadas, en exploración a nivel de intraoral, esos defectos de esmalte principalmente, en los defectos de desarrollo, las aftas recurrentes, secundariamente. Evidentemente hay asociación de caries, de enfermedad periodontal y sequedad bucal, pero principalmente lo que nos va a hacer determinar esta patología o la sospecha, esos defectos y las aftas. Luego, la cautela de cómo saber explicar y saber orientar al paciente de que puede ser que tenga este diagnóstico y finalmente, qué medidas a tomar. Implicar la necesidad de las visitas, controles de instrucciones de motivación de enseñanza de higiene oral. En pacientes, por ejemplo, como el grado 1 de defecto de esmalte, aplicación de terapias de flúor y en otros, si presentan patología cariosa o defectos de esmalte, tratamientos restauradores, cuando siempre sea posible decir, una vez si son niños, una vez que haya terminado el patrón de erupción. También vigilar las apariciones de lesiones precancerosas, como hemos dicho, esa serostomía, que estaba asociado a un líquen plano oral, evitar que evidentemente desarrolle un cáncer oral y consejos al paciente ante la aparición frecuente de todas estas sintomatologías y esta serostomía. Y finalmente, pues me gustaría dar las gracias por todos aquellos que han estado aquí presentes, echando un ratito. Evidentemente no son tiempos fáciles, queda muchísimo para recuperar, pero sí que es verdad que incluso dentro de la odontología se sabe que un tratamiento multidisciplinar conlleva al éxito, pues evidentemente conjuntamente con la actuación de cada uno llevaremos al éxito de esta pandemia. Estefanía, sinceramente te tengo que felicitar. O sea, la presentación ha sido muy, muy clara. Creo que para todos aquellos que piensen que las clínicas dentales solo son dientes y poco más, has mostrado que hay muchas más cosas que se pueden hacer y es fundamental, es un concepto que los periodoncistas hace mucho tiempo tenemos, es que la consulta dental tiene que ser un punto en el cual se puede ayudar al diagnóstico de la salud general de muchos pacientes. Y esto que has enseñado hoy, que publicamos el año pasado, que queda todavía un artículo por terminar, sé que hay una de las coautoras por ahí escuchando y a ver si acabamos de publicar el artículo un día de estos, pero bueno, hay una primera pregunta que nos preguntan sobre qué pasta de dientes sin gluten podríamos recomendar. Principalmente hoy en día con el auge de esta patología, incluso en productos de alimentación, muchas ya vienen sin el gluten. Evidentemente pocas son las que ya introducen el gluten, por lo cual yo recomiendo que cualquier pasta y evidentemente que ellos sean muy cautelosos y suelen mirar las instrucciones, pero principalmente casi todas ya vienen sin trazas de esta proteína. Por experiencia, mucha gente cuando tiene una patología de estas, en caso de los niños, los padres empiezan a mirarlo y hace unos años era mucho más complicado. Hoy en día sí que hay bastante productos que vienen con la indicación de sin gluten y eso es algo muy, muy importante que hay que tener en cuenta siempre. No podemos olvidar que tiene que tener, por ejemplo, en el caso de los niños, también tiene que tener flúor, pero que sea sin gluten para los niños que tienen enfermedad celíaca. No sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiera ir haciendo por ahí, pero yo sí tengo una mientras tanto. Es hora de cerveza ya. ¿Perdón? Es hora de cerveza ya.
media hora de cerveza sin gluten también hay, ¿eh? Entonces, ¿qué tan difícil es instaurar una detección temprana de la enfermedad celíaca en la consulta dental? A ver, suele ser bastante complicado porque sí que es verdad que generalmente el que te viene que ya la sabe o que tiene antecedentes, evidentemente ellos lo saben y son muy cautelosos y van mucho a revisiones, pero el gran paradigma son los pacientes que no lo saben. Entonces, debemos ser bastante cautelosos, gran implicación a la hora de esas exploraciones intraorales, de esa agregación familiar, para esa detección precoz y evitar, por lo tanto, afectaciones a nivel general y a nivel sistémico que podrían tener gran repercusiones y evidentemente serían ya irreversibles. No sé si he respondido a tu pregunta. Mira, nos vuelven a preguntar sobre las pastas dentales sin gluten. La verdad es que lo que decías antes, las marcas y verificar que no tenga gluten, que tiene que venir marcado en ellas, porque hay bastantes en el mercado, tanto de venta en farmacia como de venta en supermercados, o sea, hay muchas. Generalmente hoy todos los productos que son sin gluten, debido al auge de esta enfermedad, generalmente todos lo marcan, suelen ser sin gluten. Es más, muchos desconocemos, compramos alimentos o compramos cualquier producto habitualmente que hemos comprado siempre y ellos ya han incorporado el cese de este tipo de proteína, por lo cual, Sí. evidentemente, estamos tomando dieta sin gluten sin conocerlo. Hay otra pregunta, del doctor González, preguntando ¿cuánto crees que sería el potencial de la clínica dental en la detección precoz de este tipo de patologías? Hombre, evidentemente, en las clínicas dentales, al ser una patología muy desconocida, no tienen mucho conocimiento sobre ella, por lo cual es lo que yo he dicho, se suele sobrepasar un poco de ella. Hay defectos, como hemos visto, que no se encasillan en otros diagnósticos diferenciales y por lo cual yo con esta presentación he querido tener otro motivo por el cual podremos encasillar esta patología. Es bastante difícil por el cual si no estás entrenado, no tienes un hábito y estás, evidentemente vamos corriendo en la clínica, ahora menos porque tenemos que tener pacientes más espaciados, pero ahora que vas corriendo en la clínica, tanto nosotros, todo el personal, tenemos tantos ajetreos de llevar tantas cosas en cabeza que no nos da por pensar y decir, oye, puede ser que este paciente sea celíaco y lo desconozca, por lo cual hay que ser bastante cautelosos y yo siempre lo he dicho, a mí me han inculcado siempre que un diagnóstico es primordial para un tratamiento. Si tú no haces un correcto diagnóstico, si no tienes una historia clínica muy implantada, se te escapa todo de las manos. Evidentemente harás tratamientos, sí, pero no los más idóneos y no quizás el seleccionado para ese caso, por lo cual donde recalca siempre, sí, cierta exploración intraoral, esas asociaciones de patologías orales, pero la historia clínica es lo que hago yo y abogo por lo que se debe tener mucha cautela. Yo voy a decir una cosa que además sospecho que el doctor González piense lo mismo, es que la clínica dental tiene que potenciar eso, entre otras cosas porque le da mayor calidad al tratamiento de sus pacientes dentales. Cuando logras identificar patologías que las personas no son conscientes de que la tienen, con muy pequeñas cosas, no hace falta comprarse ningún aparato de 1.000 euros que no sirve para nada, sino simplemente con conocimiento y con diagnóstico, como has mostrado en el algoritmo del final, fijándose en las cosas, porque supongo que se presenta un niño con los dientes, con las caries, con las pérdidas de sustancia dental que enseñabas, y tú solo le haces el empaste, sin preguntarte nada más, no le estás prestando un servicio a ese paciente. Le has tratado sus dientes, pero no has hecho la parte sanitaria que debes hacer de salud, en la cual tienes que decir las cosas. Entonces, es muy importante esta presentación y como habréis visto a través de estas semanas que nos hemos estado viendo de vez en cuando, intentamos hablar de temas de todo tipo, desde temas muy técnicos en periodoncia, el mismo doctor González hace unos días nos dio una charla muy interesante, a temas como los de la doctora Velázquez de las aftas, los instrumentos de higiene oral que los usamos todos los días y a veces no explicamos bien a nuestros pacientes, y temas como este, en el cual decimos, también podremos en otro momento hablar de nuevo de diabetes, aunque yo ya llevo años dedicado a ello, es
lograr que nuestra consulta sea un centro de salud en el cual no solo veamos los dientes de los pacientes. Y es parte de lo que creo que es una filosofía que deberíamos adoptar muchos dentistas, sobre todo en momentos como este. Sí, porque es que principalmente yo estoy de acuerdo totalmente. Se aboga por ir a tratamientos a tiro hecho, a diagnóstico de lo mínimo, lo preciso para yo haría tal, porque tiene tal, y evidentemente el paciente no tiene dientes y ya está. Es un sistema estomatognático en el cual engloba desde principalmente los dientes con la función de deglución, pero posteriormente esa alimentación va a nivel digestivo y muchas repercusiones a nivel digestivo son por una incorrecta tratamientos a nivel dental. Así que pienso que hay que instaurar la manera sinérgica de un tratamiento multidisciplinar, no solo a nivel local, sino teniendo en cuenta todas esas patologías a nivel sistémico. Así es. Pues no sé si hay alguna pregunta más, porque ya, como decía la doctora Gómez, nos está llegando el momento de la cerveza sin gluten, aunque yo estoy con una hora menos, o sea que yo no puedo, ¿eh? Así que, nada, quería darle la gracia a todo el mundo. Mi reloj está hablando, y entonces voy a hacer una cosita de tener que compartir. ¡Ay! Espera, he compartido y se me ha ido la pantalla. Vale, ahora que nos vemos todos, les quiero dar las gracias. Nos queda un solo seminario, que es la semana que viene, el miércoles, con la doctora Irene Méndez, que nos va a hablar de un tema bastante técnico con pacientes de atrofia ósea. Y nada, gracias por habernos acompañado. Queda uno y ya después nos lanzaremos a todo lo demás con mucha precaución y aplicando lo mismo, sin comprar tonterías, solo usando lo básico que nos hace falta para trabajar correctamente. ¿Vale? Recuerdos a todos y gracias por estar aquí. Ahí te veo, Charo, que no te había visto la cara. Hasta luego.